Tutor y compañeros, tengan un cordial saludo. Mi nombre es Eliezer Parada, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Estoy en el curso de Electrónica Análoga. En esta primera fase del curso nos piden solucionar este interruptor crepuscular. Este circuito, en otras palabras, hace que cuando aparezca la luz del sol, por medio de esta fotorresistencia, nos apague este LED, y en las tardes, cuando ya no hay luz del sol, este LED encienda, en las noches, perdón. Entonces, bueno, vamos al circuito. Lo tengo acá en Proteus. El circuito como tal consta de una fuente de alimentación de 169 voltios, voltaje pico AC, el cual nos alimenta este transformador. En el primario tiene un voltaje RMS de 12 voltios, de 120 voltios, perdón, y en el secundario tenemos un voltaje RMS en el secundario de 12 voltios. Este voltaje luego atraviesa por este puente de diodos, el cual va rectificando la señal sinusoidal, nos la deja con un voltaje, pico de rizado. Luego lo pasamos por este capacitor, el cual lo filtra y nos deja un componente de corriente directa, pero aún la señal como tal no es una línea recta, aún tiene voltaje de rizado. Entonces, para realmente rectificar ya como tal la corriente, utilizamos este diodo Zener, el cual está acompañado de esta resistencia Zener o resistencia limitadora. También contamos con nuestra fotorresistencia. Acá está la fotorresistencia, acá está la luz de la fotorresistencia, que hace la simulación de la luz del sol. Esta fotorresistencia actúa en conjunto con esta resistencia variable o potenciómetro, la cual está configurada de modo reóstato. Luego nos encontramos con el transistor, quien es el que va a enviar una señal que esta señal va a llegar acá al relé, y en el momento que esa señal llegue, el circuito se cierra y se enciende nuestro LED. Momento. Entonces, bueno, resulta que para la segunda semana teníamos que hacer una argumentación. Era argumentar matemáticamente el diseño presentado. Cada estudiante debía seleccionar un ítem. Yo escogí el número 5. Debía determinar cuál era la corriente del colector necesaria para lograr la activación del relé. O sea, debía determinar cuál era la corriente que pasaba por acá. Entonces vamos. La fórmula para determinar la corriente es intensidad del colector igual a voltaje de corriente continua sobre RC. Entonces, reemplazando la fórmula, intensidad de la corriente es igual a 5.1 voltios. Es el voltaje que les comenté que nos dejaba el diodo Zener, que nos entregaba el diodo Zener. Y estos 63 ohmios son la resistencia interna del relé como tal. Haciendo la operación, nos dice que necesitamos una corriente de 80 miliamperios para activar el relé. Luego, en la tercera semana, cada participante debe presentar la simulación del interruptor crepuscular, donde se evidencie el funcionamiento y hacer estas mediciones. Bueno, acá tengo
interruptor crepuscular. Vamos a hacer la simulación. Bueno, como les mencioné, este circuito lo que hace es encender una luz LED cuando el sol se va. Esta es la simulación del sol, ya se ocultó el sol, encendió nuestro LED. Luego al amanecer, cuando vuelve la luz del sol, se apaga nuestro LED. Eso es lo que hace el circuito. Entonces, bueno, las mediciones como tal son, vemos que voltaje RMS del primario es 121 voltios y voltaje RMS del secundario son 12 voltios, perdón. El segundo ítem nos dice que voltaje pico del primario y secundario del transformador utilizando el osciloscopio. Bueno, con este voltaje tuve problemas porque la verdad el voltaje pico que debía aparecer acá debería ser de 169.7 y está alrededor de 85 voltios y el voltaje RMS, el voltaje pico del secundario debería ser de 16,97 voltaje pico y acá aparece solo 850. Revisé, hice los cálculos y la verdad no encontré el porqué de este error. No debería ser. Bueno, ¿qué más? Voltaje de salida del rectificador con filtrado. Entonces la salida de este capacitor nos entrega un voltaje de 15 voltios, pero luego luego debemos pasar el voltaje a través de la resistencia Zener y del diodo Zener para ahí sí convertirlo en una línea recta, o sea, en un voltaje DC, y este ya tiene un valor de 5.1 voltios DC. El siguiente punto es voltaje base emisor del transistor. Entonces vamos al transistor. Esta es la base del transistor, este es el emisor. El voltaje de transistor y emisor es de 0,81 voltios. Luego debemos verificar el voltaje, la corriente del colector IC del transistor. Este es el colector. Debemos verificar esta corriente es de 77.6. Esa corriente la tuve que hallar mediante el proceso matemático. A mí me dio un resultado de 80 miliamperios. Acá podemos ver que el resultado se acerca bastante, está de 77.6. Hay algo que no les he explicado con respecto a la resistencia Zener. Resulta que si hacemos los cálculos matemáticos de la forma que dicen en los libros y de la forma que nos explicó el tutor en la web conferencia, obtenemos un valor de 225,4 ohmios. Pero si nosotros colocamos 224 ohmios acá, automáticamente nos genera un error en el voltaje acá de salida del diodo Zener. Quedamos con 3.14 voltios. Recuerda que les hablé que a partir de ese diodo quedábamos con 5.1 voltios. Después de revisar varias veces no pude hallar el error, pero me di cuenta que necesitábamos realmente una resistencia de 115 ohmios. Perdón, si coloco la de 115 ohmios obtengo el voltaje que necesito, 5.1. Creo que eso es todo. Espero puedan ver mi video. Quedo atento a correcciones o sugerencias. Muchas gracias. Hasta luego.